Tengo 28 años y durante la mitad de mi vida creí que le debía todo a una mujer llamada Patricia Montes. Ella era dueña de una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad, y cuando yo tenía 16 años y vivía en las calles después de escapar de un hogar de acogida abusivo, ella me encontró. Yo estaba dibujando con tiza en la acera, pidiendo monedas. Patricia se detuvo, observó mi trabajo durante 5 minutos completos y luego dijo, «¿Tienes talento real? ¿Quieres trabajar para mí?» Pensé que era una broma. Nadie le ofrece un trabajo a una adolescente sucia sin hogar. Pero ella lo decía en serio. Me llevó a su galería, me dio ropa limpia, comida caliente y un pequeño apartamento encima del local. Me enseñó todo sobre arte, técnicas, historia, mercado. Me inscribió en clases nocturnas para terminar la secundaria. Me convirtió en su asistente personal. «Tienes un don», me decía siempre. «Y yo voy a ayudarte a desarrollarlo». Durante 12 años, Patricia fue mi familia. No tuve padres, no tuve hermanos, pero la tuve a ella. Me enseñó a pintar profesionalmente, me presentó a coleccionistas importantes, me ayudó a vender mis primeras piezas. Cuando cumplí 21, ella organizó mi primera exposición individual en su galería. Fui exitosa. No famosa, pero exitosa. Mis pinturas se vendían bien. Tenía comisiones regulares. Vivía cómodamente en el apartamento que Patricia me seguía rentando a un precio mínimo. Le estaba eternamente agradecida. Ella manejaba todo el aspecto comercial de mi carrera. «Tú concéntrate en crear arte», me decía. «Yo me encargo del resto». Y yo confiaba en ella ciegamente. Firmaba lo que me ponía enfrente. Nunca cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Ella me salvó. Me dio una vida. Sin ella, probablemente estaría muerta en alguna esquina. Hace 6 meses, todo cambió por una coincidencia ridícula. Estaba en un café trabajando en unos bocetos cuando escuché a 2 mujeres en la mesa de al lado hablando sobre arte. Una mencionó mi nombre. «Sí, conozco su trabajo», dijo una de ellas. «De hecho, compré una de sus piezas hace 3 años. Una pintura increíble de un paisaje urbano. Me costó $15,000. Casi escupo mi café. ¿$15,000? Esa pintura la había vendido por 3,000. Patricia me dijo que el comprador era un coleccionista que había negociado un precio justo. Aunque escuché que ahora sus piezas cuestan mucho más, continuó la mujer. Una amiga mía pagó 25,000 por una más pequeña el año pasado. Mi corazón empezó a latir rápido. 25,000. A mí me habían dado 5,000 por esa pieza. Intenté convencerme de que había una explicación. Comisiones de la galería, costos operativos, tal vez yo había entendido mal. Pero la duda ya estaba sembrada. Esa noche, por primera vez en 12 años, decidí investigar. Y lo que descubrí me destruyó. Empecé con algo simple, busqué en internet registros de ventas públicas de mis obras. Algunas subastas, algunas ventas documentadas en blogs de arte y redes sociales de coleccionistas. Los números no cuadraban. Para nada. Una pintura que Patricia me dijo que se vendió por 2,000, apareció en una subasta por 18,000. Otra que supuestamente se vendió por 4,000, la encontré listada en el catálogo de un coleccionista importante como adquirida por $32,000. Hice una tabla. Todas las ventas que pude encontrar documentadas en los últimos 5 años. El total que Patricia me había pagado, $120,000. El total real de las ventas, más de $600,000. Me había robado casi $500,000. Pero quizás había una explicación. Quizás las comisiones de galería eran más altas de lo que yo pensaba. Quizás había costos que yo no entendía. Busqué los contratos que había firmado con ella a lo largo de los años. Los encontré en una caja vieja en mi apartamento. Nunca los había leído con cuidado, simplemente firmaba donde Patricia me indicaba. Los leí esa noche. Cada palabra. Y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Los contratos establecían una comisión del 30% para la galería. Estándar en la industria. Pero había cláusulas adicionales escritas en letra pequeña que yo nunca había notado, gestión de marca y promoción con un costo adicional del 20%. Almacenamiento y mantenimiento otro 15%. Asesoría artística continua un 10% más. Sumando todas esas comisiones, Patricia se estaba quedando con el 75% de cada venta. Y ni siquiera eso explicaba la discrepancia total en los números. Pero había algo más en los contratos.
Algo que me heló la sangre. Una cláusula que decía que Patricia tenía derechos de reproducción y licenciamiento de todas mis obras. Busqué qué significaba eso. Significaba que ella podía hacer copias, impresiones, productos con mi arte, y quedarse con todas las ganancias sin darme nada. Empecé a buscar. Y ahí estaba, una página web que vendía impresiones de mis pinturas, tazas, cojines, pósters. Una tienda en línea completa. Con precios que iban desde $20 hasta $500. La página no llevaba mi nombre en ningún lado. Se llamaba Galería Montes Colección Exclusiva. Los productos se describían como arte original de nuestra colección privada. Revisé las reseñas. Había cientos. La página tenía años funcionando. Hice un cálculo conservador de las ventas basándome en las reseñas y el inventario. Patricia había generado fácilmente más de $200,000 vendiendo reproducciones de mi trabajo. Yo nunca había visto un centavo de eso. Pero aún no había terminado de descubrir todo. Contraté a un contador forense. Le mostré todo lo que había encontrado y le pedí que investigara más profundamente. Lo que descubrió fue aún peor. Patricia no solo me había estado robando directamente. Había creado un sistema completo para maximizar sus ganancias de mi trabajo mientras me mantenía dependiente de ella. El apartamento que yo rentaba a precio bajo, ella era dueña del edificio completo, que había comprado hace 8 años usando mi trabajo como garantía en el préstamo. Me cobraba $1,000 al mes, pero el apartamento era el peor del edificio. Los otros se rentaban por el doble o el triple. Me mantenía ahí con la ilusión de que me estaba haciendo un favor. Los materiales de arte gratuitos que me daba, los cargaba como gastos de negocio y los deducía de mis comisiones sin decirme. Yo estaba pagando por ellos sin saberlo. Las clases y talleres que supuestamente me pagaba, eran eventos que ella organizaba donde otros artistas pagaban por asistir, y yo era la instructora. Ella cobraba $2,000 por persona por un taller de fin de semana. Yo nunca vi ese dinero. Ella me decía que era desarrollo profesional que ella me regalaba. Pero lo peor de todo, descubrí que había estado falsificando documentación para declarar mis ventas al IRS. En los registros oficiales, yo ganaba exactamente lo que ella me pagaba, nada más. Pero las ventas reales eran mucho mayores. Ella se quedaba con la diferencia y la lavaba a través de múltiples cuentas de negocio. Si alguna vez las autoridades investigaban, yo sería la que parecería estar evadiendo impuestos, no ella. El contador me mostró algo más. Patricia tenía múltiples artistas en la misma situación que yo. 5 en total. Todos jóvenes, todos vulnerables, todos con historias difíciles. Ella los rescataba, les daba una oportunidad y luego los explotaba sistemáticamente. Uno de ellos había intentado demandarla hace 3 años. El caso fue desestimado porque no tenía recursos para un buen abogado y Patricia tenía conexiones con jueces locales. El artista terminó mudándose de la ciudad, arruinado. Patricia no era mi salvadora. Era una depredadora que me había escogido específicamente porque era vulnerable. Porque no tenía familia que me defendiera. Porque le debía todo y nunca cuestionaría nada. 12 años. 12 años en los que pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. Y todo era una mentira. Lloré durante días. No por el dinero, aunque era devastador. Lloré porque la única persona que había creído en mí, la única figura materna que había conocido, nunca me había amado. Solo me había usado. Pero las lágrimas eventualmente se secaron. Y en su lugar, vino algo frío y calculado. No podía simplemente demandarla. El contador me lo dejó claro, los contratos que había firmado eran legales, aunque moralmente repugnantes. Un juicio sería largo, costoso, y probablemente lo perdería. Además, Patricia tenía dinero y conexiones. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Pero tenía algo mejor, conocía todos sus secretos. Sabía cómo operaba. Y sabía exactamente dónde era vulnerable. Pasé 2 meses preparándome. Durante ese tiempo, actué completamente normal con Patricia. Seguí trabajando en mis piezas, asistiendo a eventos de la galería, sonriendo y agradeciéndole por todo lo que hacía por mí. Ella no sospechó nada. Mientras tanto, contacté en secreto a los otros 5 artistas que Patricia estaba explotando. Al principio eran cautelosos, pero cuando les mostré lo que había descubierto, todos confirmaron estar en situaciones similares. Juntos, contratamos un abogado especializado en derechos de artistas. No para demandar todavía, sino para construir un caso sólido. Documentamos todo, contratos, ventas, discrepancias,
testimonios. También contacté a periodistas. Específicamente, a una reportera de investigación que había hecho exposé sobre galerías fraudulentas antes. Le mostré todo. Ella estaba fascinada y comenzó su propia investigación. Pero mi jugada más inteligente fue otra. Empecé a crear arte nuevo bajo un seudónimo, sin que Patricia lo supiera. Arte que vendía directamente a través de contactos que había hecho a lo largo de los años. Guardé cada centavo. Necesitaba independencia financiera antes de mover mis fichas. También encontré un nuevo apartamento y lo mantuve en secreto. Empecé a mudar mis cosas lentamente, poco a poco. Y entonces vino el momento que casi me hizo dudar de todo. Patricia me invitó a cenar. Un restaurante elegante. Para celebrar, dijo. Tienes una oferta importante. Me senté frente a ella, mi corazón latiendo rápido. ¿Sabría algo? ¿Habría descubierto mi plan? Un museo importante quiere comprar una de tus piezas, me dijo, sonriendo con orgullo. La que pintaste el año pasado, Amanecer Urbano. Ofrecen $40,000. 40,000. Para mí probablemente significarían 8,000 después de sus comisiones. Eso es increíble, dije, forzando entusiasmo. Patricia tomó mi mano a través de la mesa. Sus ojos parecían brillar con lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. ¿Recuerdas cuando te encontré? Una niña asustada dibujando en la calle. Y mira lo que eres ahora. Una artista reconocida. He sido testigo de cada paso de tu crecimiento. Había emoción genuina en su voz. Y por un momento fugaz, dudé de todo, y si realmente me apreciaba, y si sus métodos eran cuestionables pero sus intenciones eran buenas, y si estaba siendo malagradecida. Tú eres como la hija que nunca tuve, continuó. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para asegurarme de que tuvieras una carrera sólida. Sé que a veces soy dura con los números, pero es porque el mundo del arte es cruel. Necesitas a alguien que te cuide. Me apretó la mano. Nunca me dejes, ¿sí? No podría soportar perderte. En ese momento vi algo en sus ojos. Algo que al principio confundí con amor. Pero luego lo reconocí por lo que realmente era, posesión. Miedo a perder su fuente de ingresos. Y entonces me acordé de algo. Algo que el contador había descubierto. Patricia había pagado las renovaciones de su casa, un BMW nuevo, y unas vacaciones en Europa el año pasado. Todo sumaba a más de $150,000. Mi trabajo había pagado por todo eso. La duda se evaporó. Nunca te dejaré, mentí, apretando su mano de vuelta. Siempre estaré agradecida por todo. Ella sonrió, aliviada. 2 semanas después, ejecuté mi plan. No fue un solo movimiento dramático. Fue una serie de acciones calculadas que se desarrollaron en el transcurso de un mes. Primero, el artículo. La periodista publicó su investigación en un periódico importante, galería prestigiosa acusada de explotar artistas vulnerables. Incluía testimonios de los 6 artistas, documentación de las discrepancias financieras, y entrevistas con expertos en derecho artístico que explicaban cómo los contratos de Patricia eran técnicamente legales pero profundamente antiéticos. El artículo se volvió viral. En cuestión de días, la galería de Patricia estaba rodeada de protestas. Coleccionistas importantes empezaron a cuestionar públicamente si querían estar asociados con ella. Segundo, los otros artistas y yo presentamos una demanda colectiva. No por fraude, porque los contratos nos protegían de eso, sino por representación fraudulenta y enriquecimiento injusto. Nuestro abogado argumentó que Patricia había usado su posición de poder sobre artistas vulnerables para obtener contratos inconscientes. El caso atrajo atención mediática. Más artistas comenzaron a salir con sus propias historias sobre Patricia. Tercero, contacté a todos los clientes importantes que habían comprado mi trabajo a través de Patricia. Les expliqué la situación y les ofrecí certificados de autenticidad directamente de mí, estableciendo una relación sin intermediarios. La mayoría estuvo de mi lado. Varios me ofrecieron comisiones directas. Cuarto, lancé mi propia presencia en línea bajo mi nombre real. Un sitio web profesional, redes sociales, una tienda en línea para impresiones. Todo lo que Patricia había hecho en secreto, yo lo hice abiertamente. Patricia intentó demandarme por violar el contrato al vender arte independientemente. Pero nuestro abogado tenía una contrademanda lista. Ella había violado primero al no divulgar completamente sus ganancias por reproducciones. El verdadero golpe vino cuando el IRS decidió investigarla.
Alguien anónimo, definitivamente no yo, definitivamente, les había enviado documentación sobre las discrepancias entre sus registros públicos y las ventas reales. Una auditoría fiscal completa. Años de registros bajo escrutinio. En 6 meses, la galería de Patricia cerró. Los costos legales, las multas fiscales, la reputación destruida, todo colapsó. Tuvo que vender el edificio donde yo vivía para pagar sus deudas. El BMW desapareció. La demanda colectiva eventualmente se resolvió fuera de la corte. Patricia nos pagó a cada uno una suma considerable. No era todo lo que nos debía, pero era suficiente. Y más importante, todos nuestros contratos fueron anulados. Patricia intentó contactarme una vez después de todo. Un mensaje de texto simple: después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Le respondí: me enseñaste bien. Me enseñaste que en el mundo del arte, o comes o te comen. Gracias por la lección. Nunca respondió. Hoy, 3 años después, tengo mi propio estudio. Vendo mi arte directamente a coleccionistas y galerías éticas. Gano más de lo que gané en 12 años con Patricia. Y sobre todo, soy dueña de mi propio trabajo. ¿Me siento mal por destruir a la mujer que me dio mi primera oportunidad? A veces, en las noches, pienso en la Patricia que conocí cuando tenía 16 años. La que me dio ropa limpia y un lugar donde dormir. Pero entonces recuerdo que esa Patricia nunca existió. Solo fue un personaje que ella interpretó para engancharme. Una mentira convincente. La verdadera Patricia era la que se enriquecía con mi trabajo mientras me mantenía dependiente y agradecida. La que me veía como un activo, no como una persona. ¿Fue mi venganza demasiado lejos? No lo creo. Ella construyó un imperio sobre las espaldas de artistas vulnerables. Yo simplemente me aseguré de que ese imperio cayera. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que la gratitud no significa permitir el abuso. Que puedes estar agradecido por las oportunidades que alguien te dio y aún así exigir respeto y trato justo. A las personas que me salvaron de verdad fueron los otros artistas que se unieron conmigo. La periodista que creyó en nuestra historia. El abogado que tomó nuestro caso. Esas son las personas a las que les debo mi gratitud. Patricia solo me dio un techo. Yo construí mi propia casa.